Hola de nuevo, seguiremos con Hannah Arendt, esta vez la segunda parte del capítulo cuarto. Esta parte será un poco más corta y bueno, vamos a darle. Listo. Continuamos. El mercado de cambio. Marx, uno de sus numerosos apartados que atestiguan su eminente sentido histórico, observó en cierta ocasión que la definición de Benjamin Franklin del hombre como fabricante de útiles es tan característica de Yanquilandia, es decir, de la época moderna, y obviamente Estados Unidos, como fue para la antigüedad la definición del hombre como animal político. La verdad de esta observación radica en el hecho de que la época moderna fue como un intento de excluir al hombre político, es decir, al hombre que actúa y habla de la esfera pública, semejante a la exclusión que la antigüedad hizo al Homo faber. En ambos casos, dicha exclusión no era esperada, como lo fue la de la clase laborante y desprovista de la propiedad hasta su emancipación en el siglo XIX. La época moderna sabía perfectamente que la esfera política no era siempre, ni requería serlo, una simple función de la sociedad, destinada a proteger la faceta social y productiva de la naturaleza humana mediante la administración del gobierno, pero consideraba charla ociosa y vanagloria todo lo que estuviera más allá del reforzamiento de la ley y el orden. La capacidad humana en la que basaba su pretensión de la natural e innata productividad de la sociedad era la incuestionable productividad del Homo faber. A la inversa, la antigüedad conocía muy bien tipos de comunidades humanas en las que ni el ciudadano de la polis ni la res pública como tales establecían y determinaban el contenido de la esfera pública, y en las que la vida pública del hombre corriente estaban restringidas a trabajar para el pueblo. En general, a ser un demiurgo, un trabajador para el pueblo, a diferencia de un oiketes, laborante, familiar y por lo tanto esclavo. El rasgo característico. Un momento, subrayaré esto. El rasgo característico de estas comunidades no políticas era que su plaza pública, el ágora, no era un lugar de reunión de los ciudadanos, sino una plaza de mercado donde los artesanos exhibían y cambiaban sus productos. Más aún, la ambición siempre frustrada de todos los tiranos griegos consistía en desalentar la preocupación por los asuntos públicos. El tiempo que pasaban los ciudadanos en improductivo agorein o politeisaitai, eso lo leí fatal, politeustai, y transformar el ágora en un conjunto de tiendas semejantes a los bazares del despotismo oriental. Lo que caracterizaba estas plazas de mercado y más aún adelante caracterizó a los barrios comerciales y artesanos de las ciudades medievales era que la exhibición de productos para la venta iba acompañada de la exhibición de esos productos. La producción conspicua, si se nos permite variar el término de Veblen, es de hecho un rasgo no menor de una sociedad de productos que el conspicuo consumo lo es de una sociedad de laborantes. A diferencia del animal laborans, cuya vida social carece de mundo y es semejante al rebaño y que, por tanto, es incapaz de establecer o habitar una esfera pública mundana, el Homo faber está plenamente capacitado para tener una esfera pública propia, aunque no sea una esfera política, propiamente hablando. Su esfera pública es el mercado de cambio, donde puede mostrar los productos de sus manos y recibir la estima que se le debe.
Esta tendencia se relaciona estrechamente y es probable que no esté menos enraizada que la propensión a la permuta, trueque e intercambio de una cosa por otra, que, según Adam Smith, diferencia al hombre del animal. La cuestión es que el Homo faber, constructor del mundo y productor de cosas, solo encuentra su propia relación con otras personas mediante el intercambio de productos, ya que estos productos siempre se han producido en aislamiento, lo privado. Lo privado que la primera época moderna exigía como el supremo derecho de todo miembro de la sociedad fue la garantía del aislamiento sin el que no puede realizarse ningún trabajo. No fueron los observadores y espectadores de las plazas de mercado medievales, donde el artesano en su aislamiento estaba expuesto a la luz pública, sino solo el auge de la esfera social, en la que los demás no se contentaban con contemplar, juzgar y admirar, sino que deseaban que se les admita en la compañía del artesano y participar como iguales en el proceso del trabajo. Lo que amenazó el espléndido aislamiento del trabajador y socavó finalmente las mismas nociones de competencia y excelencia. Lo que amenazó el espléndido aislamiento del trabajador y socavó finalmente las mismas nociones de competencia y excelencia. Este aislamiento es la necesaria condición de vida de toda maestría, que consiste en estar solo con la idea, con la imagen mental de la cosa que va a ser. Dicha maestría, a diferencia de las formas políticas de dominio, es primordialmente un poder sobre las cosas inmateriales y no sobre las personas. De hecho, estas son secundarias a las actividades del artesano, y las palabras trabajador y maestro se usaron originalmente como sinónimos. La única compañía que surge directamente del artesano es la necesidad que el maestro tiene de ayudantes, o el deseo de éste de adiestrar a otros en su oficio. Pero la distinción entre su habilidad y la inhabilidad de los aprendices es temporal, al igual que la distinción entre adultos y niños. Apenas puede haber algo más extraño o incluso destructivo para el artesano que el trabajo en equipo, que realmente no es más que una variedad de la división de la labor y presupone la descomposición de las operaciones en sus simples movimientos constructivos. El equipo multicéfalo, sujeto de toda producción realizada según el principio de la división de la labor, posee la misma contigüidad que las partes que forman el todo, y cualquier intento de aislarlo de alguna de sus partes sería fatal para la producción. Pero el maestro y el trabajador no solo carecen de esta contigüidad. Mientras se entregan actividades a la producción, las formas específicamente políticas de estar junto a otros, de actuar de acuerdo y hablar entre sí, están por completo al margen de su productividad, solo cuando acaba su producto. Solo cuando acaba su producto, el maestro puede abandonar su aislamiento. Históricamente, la esfera pública, el último lugar de reunión relacionado al menos con la actividad del Homo faber, es el mercado de cambio en el que exhibe sus productos. La sociedad comercial, característica de las primeras etapas de la época moderna o del comienzo del capitalismo, surgió de esta conspicua producción, con su concomitante apetito de universales posibilidades de trueque y permuta, y su fin llegó con el auge de la labor y de la sociedad laboral, que reemplazó a la conspicua producción y su orgullo por el conspicuo consumo y su concomitante vanidad. Claro está que las personas que se reunían en el mercado de cambio ya no eran las propias fabricantes y no se congregaban en calidad de personas, sino como dueños de artículos de primera necesidad y valores de cambio, tal como señaló repetidamente Marx. En una sociedad donde el cambio de productos se ha convertido en la principal actividad pública, incluso los laborantes, debido a que se enfrentan a dueños de dinero o de artículos de primera necesidad, pasan a ser propietarios, dueños de su propia fuerza de labor. Solo en este punto se inicia la famosa autoalienación de Marx,
la degradación de los hombres en artículos de primera necesidad, y dicha degradación es característica de la situación de la labor en una sociedad productora que juzga a los hombres no como personas, sino como productores según la calidad de sus productos. Una sociedad laborante, por el contrario, juzga a los hombres de acuerdo con las funciones que realizan el proceso de la labor. Mientras que los ojos del Homo faber, la fuerza de la labor es solo el medio para producir el fin necesariamente más elevado, es decir, ya un objeto de uso o de cambio, la sociedad laborante concede a la fuerza de la labor el mismo alto valor que reserva la máquina. Dicho con otras palabras, esta sociedad es solo aparentemente más humana, aunque es cierto que bajo sus condiciones el precio de la labor humana asciende a tal extremo que puede parecer de más valor y más apreciable que cualquier material o materia. De hecho, lo único que hace es prefigurar algo aún más valioso, o sea, el funcionamiento más suave de la máquina, cuyo tremendo poder de elaboración primero uniforma y luego desvalora todas las cosas al considerarlas bienes de consumo. La sociedad comercial o el capitalismo en sus primeras etapas, cuando aún poseía un vehemente espíritu competitivo y adquisitivo, seguía regida por los modelos del Homo faber. Cuando éste sale de su aislamiento, aparece como mercader y comerciante y establece el mercado del cambio. Dicho mercado ha de existir antes del auge de la clase manufacturera, que entonces produce exclusivamente para el mercado, esto es, produce objetos de cambio en vez de cosas de uso. En este proceso que va desde el artesano aislado hasta la fabricación para el mercado de cambio, el producto acaba modificado de algún modo, su cualidad, pero no por completo. El carácter duradero que determina si una cosa existe como cosa y perdura en el mundo como entidad diferenciada sigue siendo el criterio supremo, aunque ya no hace una cosa adecuada para el uso, sino para almacenarla de antemano, con destino al futuro cambio. Esta es la modificación cualitativa reflejada en la distinción corriente entre uso y valor de cambio, con lo cual este se relaciona con el primero como el mercader, comerciante lo hacen con el fabricante y manufacturero. En la medida que el Homo faber fabrica objetos de uso, no solo los productos en privado aislamiento, sino también para uso privado, y así aparecen y emergen en la esfera pública cuando se convierten en artículos de primera necesidad en el mercado de cambio. Se ha observado con frecuencia y, por desgracia, se ha olvidado a menudo que el valor, al ser una idea de producción entre la posesión de una cosa y la posesión de otra en el concepto de hombre, siempre significa valor de cambio. Porque solo es en el mercado de cambio en el que todo puede permutarse por otra cosa, donde todas las cosas sean productos de la labor o del trabajo, bienes de consumo u objetos de uso, necesarias para la vida del cuerpo o convenientes para la vida de la mente, se convierten en valores. Este valor consiste solamente en la estima de la esfera pública, donde las cosas aparecen como artículos de la primera necesidad y ni la labor, el trabajo, el capital, el beneficio del material conceden tal valor a un objeto, sino solo y exclusivamente la esfera pública, donde aparece para ser estimado, solicitado o despreciado. Valor es la cualidad que una cosa nunca puede tener en privado, pero que lo adquiere automáticamente en cuanto aparece en público. Este valor comercial, como lo designó muy claramente Locke, nada tiene que ver con la intrínseca valía natural de algo, que es una objetiva cualidad de la propia cosa, al margen de la voluntad del comprador o vendedor, algo unido a la cosa existente tanto si gusta como si no gusta, y que debe reconocerse. Este valor intrínseco de una cosa
solo puede modificarse mediante el cambio de la propia cosa. Se rebaja el valor de una mesa si le cortamos una pata, mientras que el valor comercial de un artículo de primera necesidad se modifica por la alteración de una apropiación que este artículo tiene respecto a otra cosa. Dicho con otras palabras, los valores, a diferencia de las cosas, actos o ideas, nunca son los productos de una específica actividad humana, sino que cobran existencia siempre que cualquiera de tales productos se llevan a la siempre modificada relatividad de cambio entre los miembros de la sociedad. Nadie, como acertadamente señaló Marx, produce valores en su aislamiento, y nadie pudo haber añadido, se preocupa de ellos en su aislamiento. Las cosas, ideas o ideales morales solo se convierten en valores en su relación social. La confusión de la economía clásica y la todavía mayor confusión que surge del empleo de la palabra valor en filosofía se debe originalmente al hecho de que la más antigua palabra valía, que aún se encuentra en Locke, se suplantó por la aparente más científica expresión valor de uso. También Marx aceptó esta terminología y, de acuerdo con su repugnancia por la esfera pública, vio en el cambio de valor de uso por el valor de cambio el pecado original del capitalismo. Pero contra estos pecados de una sociedad comercial, donde en efecto el mercado de cambio es el lugar público más importante y por lo tanto toda cosa parece ser un valor comercial, un artículo de consumo, Marx no situó la intrínseca valía objetiva de las cosas en sí. En su lugar, puso la función que las cosas tienen en el proceso consumidor de la vida humana, que no conoce objeto e intrínsecamente valía ni subjetividad y socialmente determinado valor. En la igual distribución socialista de todos los artículos, entre todos los que laboren, cada cosa tangible se disuelve en simple función en el proceso de regeneración de la vida y de la labor de la fuerza. Sin embargo, esta función verbal solo nos cuenta una parte de la historia, el motivo de que Marx retuvo con terquedad la expresión valor de uso, y sus numerosos y fútiles intentos para lograr una fuente objetiva, tal como labor, tierra o beneficio para el nacimiento de valores, fue que a nadie le resultaba fácil aceptar el simple hecho de que no existe valor absoluto en el mercado de cambio, que es la esfera propia de los valores y que buscarlo es intentar la cuadratura del círculo. La muy deplorable devaluación de todas las cosas, es decir, la pérdida de todo valor intrínseco, comienza con su transformación en valores o artículos de primera necesidad, porque a partir de ese momento solo existen en relación con alguna otra cosa que pueda adquirir en su lugar. La relatividad universal, o sea, que una cosa solo existe en relación con otra cosa, y la pérdida de valor intrínseco, o sea, que nada posee un valor objetivo independientemente de las siempre mudables estimaciones de la oferta y la demanda, son inherentes al propio concepto de valor. La razón de que este desarrollo, que parece inevitable en una sociedad comercial, se convertirá en fuente de una inquietud y finalmente constituyera el principal problema de la nueva ciencia de la economía, no era la relatividad como tal, sino el hecho de que el Homo faber, cuya actividad global está determinada por el empleo constante de patrones, medidas, normas y modelos, no podía soportar la pérdida de modelos o patrones absolutos. Porque el dinero, que sin duda sirve como denominador común para la variedad de cosas con el fin de que pueden cambiarse entre sí, en modo alguno posee la independiente y objetiva existencia que trasciende a todos los usos y sobrevive a toda manipulación que posee el modelo o cualquier otra medida con respecto a las cosas que se supone que va a medir y a los hombres que las manejan.
Esta pérdida de modelo y normas universales sin las que el hombre no hubiera dirigido al mundo, la captó ya Platón en la propuesta de Protágoras de establecer al hombre fabricante de las cosas y al uso que hace de ellas como suprema medida. Esto muestra la estrecha relación de la relatividad del mercado de cambio con la instrumentalidad que surge del mundo del artesano y de la experiencia de fabricación. La primera se desarrolla sin ruptura y de manera consistente a partir de la segunda. No obstante, la réplica de Platón, no el hombre, sino un dios es la medida de todas las cosas, sería un gesto vacío y moralizante si fuera realmente verdad, como ha presentado la época moderna, que la instrumentalidad bajo el disfraz de la utilidad gobierna la esfera del mundo acabado tan exclusivamente como rige la actividad mediante la que el mundo y todas las cosas que contiene cobran existencia. La permanencia del mundo y la obra de arte. Entre las cosas que confiere el artificio humano, la estabilidad sin la que no podía ser un hogar de confianza para los hombres, encuentra ciertos objetos que carecen estrictamente de utilidad alguna y que, más aún, debido a que son únicos, no son intercambiables y por lo tanto desafían la igualación mediante un denominador común como es el dinero. Si entran en el mercado de cambio, su precio se fija arbitrariamente. Y lo que es más, el propio comercio de una obra de arte es para no usarla. Por el contrario, debe separarse cuidadosamente de los objetos de uso cotidiano para que alcance su lugar adecuado en el mundo. Por el mismo motivo, debe apartarse de las exigencias y necesidades de la vida cotidiana, con la que tiene menos contacto que cualquier otra cosa. Queda al margen de la cuestión y esta inutilidad ha acompañado siempre a los objetos de arte, o si anteriormente el arte sirvió a las llamadas necesidades religiosas del hombre, al igual que los objetos de uso ordinario sirven a las necesidades más ordinarias. Incluso si el origen histórico del arte fuera de carácter exclusivamente religioso o mitológico, el hecho es que el arte ha sobrevivido de manera gloriosa a su separación de la religión, de la magia y del mito. Debido a su sobresaliente permanencia, las obras de arte son las más intensamente mundanas de todas las cosas tangibles. Interesante afirmación. Su carácter duradero queda casi inalterado por los corrosivos efectos de los procesos naturales, puesto que no están sujetos al uso por las criaturas vivientes, uso que, lejos de dar realidad a su inherente propio, como se da realidad a la finalidad de una silla al sentarse en ella, lo único que hace es destruirla. Así, su carácter duradero es de un orden más elevado que el que necesitan las cosas para existir. Puede lograr permanecer a lo largo del tiempo. En esta permanencia, la misma estabilidad del artificio humano, que al estar habitado y usado por mortales, nunca puede ser absoluta, consigue una representación propia. En ningún otro sitio aparece con tanta pureza y claridad el carácter duradero del mundo de las cosas. En ningún otro sitio, por lo tanto, se revela este mundo de cosas de modo tan espectacular como lugar no mortal para los seres mortales. Es como si la estabilidad mundana se hubiera hecho transparente en la permanencia del arte, de manera que una premonición de inmortalidad, no la inmortalidad del alma o de la vida, sino de algo inmortal realizado por manos mortales, ha pasado a ser tangible, presente para brillar y ser visto, para resonar y ser oído, para hablar y ser leído. La fuente inmediata de la obra de arte es la capacidad humana para pensar, como su tendencia al trueque y permuta. Es la fuente de los objetos de cambio y como su habilidad para usar es el origen de las cosas de uso. Se trata de
capacidades del hombre y no de meros atributos del animal humano, tales como sentimientos, exigencias y necesidades con las que se relacionan y que a menudo constituyen su contenido. Tales propiedades humanas se hallan tan separadas del mundo que el hombre cree como su hogar en la tierra como los correspondientes propiedades de otra especie animal, y si tuviera que construir un medio ambiente hecho por el hombre para el animal humano, este mundo sería un no mundo, el producto de la emancipación en vez del propio de la creación. El pensamiento está relacionado con el sentimiento y transforma su mundo inarticulado desaliento, como el cambio transforma la desnuda avidez del deseo y el uso cambia el desesperado anhelo de cosas necesarias, hasta que todas ellas son aptas para entrar en el mundo y transformarse en cosas. En cada uno de los ejemplos, una capacidad humana que por su propia naturaleza es comunicativa y abierta al mundo, trasciende y libera en el mundo una apasionada intensidad que estaba prisionera en el yo. En el caso de las obras de arte, la reificación es más que simple transformación, es transfiguración, verdadera metamorfosis en la que ocurre como si el curso de la naturaleza, que desea que todo el fuego se reduzca a cenizas, que queda invertido, e incluso el polvo se convierta en llamas. Las obras de arte son cosas del pensamiento, pero esto no impide que sean cosas. El proceso del pensamiento por sí mismo no produce ni fabrica cosas tangibles, tales como libros, pinturas, esculturas o composiciones. Como tampoco el uso por sí mismo produce y fabrica cosas inmuebles. La reificación que se da al escribir algo, pintar una imagen, modelar una figura o componer una melodía, se relaciona evidentemente con el pensamiento que precedió a la acción, pero lo que de verdad hace el pensamiento una realidad y fabrica cosas de pensamiento es la misma hechura que, mediante el primordial instrumento de las cosas de las manos humanas, constituye las otras cosas duraderas del artificio humano. Mencionamos antes que esta reificación y materialización, sin las que ningún pensamiento puede convertirse en una cosa tan tangible, siempre se paga y que el precio es la vida misma. Siempre es la letra muerta en la que debe sobrevivir el espíritu vivo, y dicha letra solo puede rescatarse de la muerte cuando se ponga de nuevo en contacto con una vida que desee resucitarla, aunque esta resurrección comparta con todas las cosas vivas el hecho de que también morirá. Este carácter de muerte, aunque de algún modo está presente en toda arte indicada, por así decirlo, la distancia entre el hogar original del pensamiento en el corazón o la cabeza del hombre y su destino final en el mundo varía en las diferentes artes. En música y poesía, las menos materialistas de las artes, debido a que su material está formado por sonidos y palabras, la reificación y la oración se mantiene al mínimo. El joven poeta, el niño prodigio en la música, pueden alcanzar gran perfección sin demasiado adiestramiento y experiencia, pero no apenas igualado en la pintura, escultura y arquitectura. La poesía, cuyo material es el lenguaje, quizás es la más humana y menos mundana de las artes, en la que el producto final queda muy próximo al pensamiento que lo inspiró. El carácter duradero de un poema se produce mediante la condensación, como si el lenguaje hablara con su máxima densidad y concentración fuera poética en sí mismo. En este caso, el recuerdo, madre de las musas, se transforma directamente en memoria, y el medio del poeta para lograr la transformación es el ritmo, mediante el cual el poeta se fija en el recuerdo casi por sí mismo.
Esta contigüidad al recuerdo vivo capacita al poema para permanecer, para retener su carácter duradero al margen de la página impresa o escrita. Y aunque la calidad de un poema pueda estar sujeto a una variedad de modelos, su memoriabilidad determinará de manera inevitable su carácter duradero, es decir, su posibilidad de quedar permanentemente en el recuerdo de la humanidad. De todas las cosas del pensamiento, la poesía es la más próxima a él, y un poema es menos cosa que cualquier otra obra de arte. No obstante, incluso un poema, no importa el tiempo que exista como palabra viva, hablada en el recuerdo del bardo y de quienes la escuchan, finalmente será hecho, es decir, transcrito y transformado en una cosa tangible entre cosas, porque la memoria y el don del recuerdo, de los que surge todo deseo de ser impedecedero, necesita cosas tangibles para recordarlas, para que no perezcan por sí mismas. Pensamiento y cognición no son lo mismo. El primero, origen de la obra de arte, se manifiesta en toda gran filosofía sin transformación o transfiguración, mientras que la principal manifestación del proceso cognitivo por el que adquirimos y almacenamos conocimiento son las ciencias. La cognición siempre persigue un objetivo definido que puede establecerse por consideraciones prácticas o por ociosa curiosidad, pero una vez alcanzado este objetivo, el proceso cognitivo finaliza. El pensamiento, por el contrario, carece de fin u objetivo al margen de sí, y ni siquiera produce resultados. No solo la filosofía utilitaria del Homo Faber, sino también los hombres de acción y los científicos que buscan resultados se han cansado de señalar lo inútil que es el pensamiento. Problemático. Tan inútil como las obras de arte que inspiran. Y ni siquiera pueden reclamar el pensamiento de estos productos inútiles, ya que, al igual que los grandes sistemas filosóficos, apenas cabe calificarlos de resultados de puro pensar, estrictamente hablando, puesto que, precisamente, es el proceso del pensamiento lo que el artista o el filósofo escritor ha de interrumpir y transformar para materializar la reificación de su obra. La actividad de pensar es tan implacable y repetida como la misma vida, y la cuestión de si el pensamiento tiene algún significado constituye un enigma tan insoluble como el de la vida. Sus procesos impregnan de manera tan íntima la totalidad de la existencia humana, que su comienzo y final coinciden con los de la vida del hombre. El pensamiento, por lo tanto, aunque inspira la más alta productividad mundana del Homo Faber, no es en modo alguno su prerrogativa. Únicamente empieza a afirmarse como fuente de inspiración donde alcanza a sí mismo, por así decirlo, y comienza a producir cosas inútiles, objetos que no guardan relación con las exigencias materiales e intelectuales, con las necesidades físicas del hombre, ni con su sed de conocimiento. La cognición, por otra parte, pertenece a todos, y no solo a los procesos de trabajo intelectual artístico, al igual que la fabricación es un proceso con principio y fin, cuya utilidad puede comprobarse que falla si no produce resultado, como fracasa el trabajo del carpintero si construye una mesa de dos patas. Los procesos cognitivos de la ciencia no son básicamente distintos de la función cognitiva de la fabricación. Los resultados científicos que se producen mediante la cognición se añaden al artificio humano de la misma manera que las otras cosas. Tanto el pensamiento como la cognición han de distinguirse del poder del razonamiento lógico que se manifiesta en operaciones tales como deducciones de principios axiomáticos o evidentes, incluso de casos particulares en reglas generales, o las técnicas de alargar
o las técnicas de alargar consistentes series de conclusiones. En estas facultades humanas nos enfrentamos realmente con una especie de poder cerebral que en más de un aspecto a nada se parece tanto como a la fuerza de labor que desarrolla el animal humano en su metabolismo con la naturaleza. Solemos llamar inteligencia a los procesos mentales que se alimentan del poder del cerebro, y esta inteligencia puede mediarse con test, al igual que también cabe medir la fuerza corporal. Sus leyes, las de la lógica, pueden descubrirse de la misma manera que otras leyes de la naturaleza, porque están profundamente enraizadas en la estructura del cerebro humano y en el individuo normalmente sano. Poseen la misma fuerza de apremio que la de la necesidad que regula las demás funciones de nuestro cuerpo. En la estructura del cerebro humano radica que se le puede forzar a admitir que 2 más 2 son 4. Si fuera cierto que el hombre es un animal rationale en el sentido que le da la época moderna, es decir, una especie de animal que difiere de las restantes por estar dotado de un superior poder intelectual, entonces la recién inventada máquina eléctrica, que a veces para desaliento y otras para confusión de sus inventores, son tan espectacularmente más inteligentes que los seres humanos, serían homúnculos. Tal como están las cosas, son, al igual que todas las máquinas, meros sustitutos y mejoradores de la fuerza de labor humana, que siguen el consagrado plan de toda división de la labor, con el fin de fraccionar cada operación en sus más simples movimientos constitutivos, sustituyendo, por ejemplo, la suma repetida por la multiplicación. Esto me llamó la atención. El superior poder de la máquina se manifiesta en su velocidad, que es mayor que la del cerebro humano. Debido a que esta mayor velocidad, la máquina puede prescindir de la manipulación, que es el ingenio técnico preelectrónico para acelerar la suma. Lo que demuestran los gigantescos ordenadores es que la época moderna se equivocó al creer con Hobbes que la racionalidad, en el sentido de tener en cuenta las consecuencias, eran las más elevada y humana de las capacidades del hombre, y que los filósofos de la vida y de la labor, Marx, Bergson o Nietzsche, estaban en lo cierto al ver ese tipo de inteligencia que confundían con la mera razón, una mera función del propio proceso de la vida, o, como señaló Hume, un simple esclavo de las pasiones. Claro está que el poder del cerebro y los apremiantes procesos lógicos que generan no son capaces de erigir un mundo, son tan sin mundo como los apremiantes procesos de la vida, de la labor y del consumo. Una de las notables discrepancias en la economía clásica es que los mismos teóricos que se enorgullecen de la consistencia de su utilidad perspectiva con frecuencia estiman poco la pura utilidad. Por regla general, sabían que la específica productividad del trabajo radica menos en su utilidad que en su capacidad para producir durabilidad. Debido a esta discrepancia, admiten tácticamente la falta de realismo en su filosofía utilitaria, porque si bien el carácter duradero de las cosas ordinarias no es más que un débil reflejo de la permanencia de que son capaces las cosas más mundanas, las obras de arte, algo de esta cualidad para Platón de vida, porque acerca a la inmortalidad, es inherente a todas cosas como cosas, a toda cosa como cosa, y precisamente esta cualidad o su carencia es lo que sobresale en su aspecto y lo hace hermoso o feo. Sin duda, el ordinario objeto de uso no es ni debe proponerse ser hermoso. Sin embargo, cualquiera que sea su aspecto, no puede evitarse que es considerarme eso feo o como una mezcla de ambos. Todo lo que existe ha de tener apariencia, y nada puede aparecer sin forma propia. De ahí
que no haya ninguna cosa que no trasciende de algún modo su uso funcional y su trascendencia, su belleza o fealdad. Se identifica con su aparición pública y el que se la vea. Por lo mismo, es decir, en su pura existencia mundana, toda cosa trasciende también a la esfera de la instrumentalidad en cuanto queda completada. El modelo por el que se juzga la excelencia de una cosa nunca es simple utilidad, como si una mesa fea cumpliera la misma función que otra de bello diseño, sino su adecuación o inadecuación a lo que debe parecer. Y esto, en lenguaje platónico, no es más que adecuación o inadecuación al eidos o idea, la imagen mental o más bien la imagen vista por el ojo interior que precedió a su existencia y sobrevivió a su potencial destrucción. Dicho con otras palabras, incluso los objetos de uso se juzgan no solo de acuerdo con las necesidades subjetivas de los hombres, sino también con los modelos objetivos del mundo, donde encontrarán su lugar para perdurar, para ser vistos y para ser usados. El mundo de cosas hecho por el hombre, el artificio humano erigido por el Homo Faber, se convierte en un hogar para los hombres mortales, cuya estabilidad perdurará el movimiento siempre cambiante de sus vidas y acciones solo hasta el punto en que trascienda el puro funcionalismo de las cosas producidas para el consumo y la pura utilidad de los objetos producidos para el uso. La vida, en su sentido no biológico, el periodo de tiempo que tiene todo hombre entre nacimiento y muerte, se manifiesta en la acción y el discurso, que comparten con la vida su esencial futilidad. Esto no dice nada nuevo, pero me parece que puede resumir un poco la idea de unos párrafos anteriores, entonces me pareció una frase que se puede destacar. La realización de grandes hechos y la articulación de grandes palabras no dejarán huella ni producto alguno que perdure al momento de la acción y de la palabra hablada. Si el animal labrans, que necesita la ayuda del Homo Faber para facilitar su labor y aliviar su esfuerzo, si los mortales necesitan su ayuda para erigir un hogar en la tierra, los hombres que actúan y hablan necesitan la ayuda del Homo Faber en su más elevada capacidad, esto es, la ayuda del artista, de poetas o histógrafos, de constructores de monumentos o de escritores, ya que sin ellos, el único producto de su actividad, la historia que establece y cuenta, no sobrevivirá. Con el fin de que el mundo sea lo que siempre se ha considerado que era, un hogar para los hombres durante su vida en la tierra, el artificio humano ha de ser lugar apropiado para la acción y el discurso, para la actividad no solo inútiles por completo a la necesidad de la vida, sino también de naturaleza enteramente diferente de las múltiples actividades de fabricación con las que se produce el mundo, y todas las actividades de las cosas que cobija. No es necesario elegir entre Platón y Protágoras, o decidir si ha de ser el hombre o un dios la medida de todas las cosas. Lo cierto es que la medida puede no ser ni la acuciante necesidad de la vida biológica y de la labor, ni el instrumentalismo utilitario de la fabricación y de luz. Bueno, tal vez desde acá intento un poco cerrar, sobre todo con esta parte. Esto ya fue más un agregado. Y bueno, se acabaría este capítulo, el capítulo 4. Claramente hasta aquí quedaría este video. Seguiremos con el capítulo 5, acción, y veremos qué pasa. A decir verdad, el capítulo anterior es una crítica, también retoma mucho e inclusive reseña a Marx en muchas cosas. También hace un análisis como de
todas las cuestiones del trabajo, del capitalismo, del uso, del desuso, el homo faber, el homo laborans y cómo ha cambiado, que es interesante, aunque a decir verdad me gustó más el capítulo anterior, el 3, que el 4. Pero bueno, supongo que todo tiene que estar para llegar al punto final que quiere llegar, que vamos a ver cuál es, o tal vez no quiere llegar a ningún punto. Así suelen ser los tratados filosóficos. Pero bueno, hasta aquí llegaría el episodio de hoy y nos veremos en una siguiente ocasión.